versículo 11. Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Esta es la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cuando tú estuviste en la tierra, amabas enseñarla. Era lo más importante para ti que las personas tuvieran acceso a esa enseñanza. Y ahora sigues enseñando desde tu trono, a través de tus ministros, a través de tus predicadores. Sigues enseñando a tu iglesia. Y este es el momento más sublime para nosotros y para ti de la semana, el momento en que nos sentamos a escuchar tu voz, a aprender de ti, a ser exhortados por ti y a recibir también tu perdón. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra. Ilumina nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que veamos las maravillas de tu palabra y así, Señor, nos enamoremos cada día más y más de ti. Lo pedimos, Señor, basado solo en tu misericordia. Amén. 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 La justicia y la misericordia son a menudo dos conceptos opuestos, antitéticos, que se excluyen el uno al otro. Si se es justo, por un lado, no se puede ser misericordioso. Y si se es misericordioso, no se puede ser justo. No se puede condenar a alguien y a la vez perdonarlo. O se condena o se perdona. Pero no pueden ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. En las Escrituras, cuando el Señor instruyó a los jueces de Israel, porque Israel, cierto, tenía jueces, tal como nosotros hoy tenemos nuestros propios tribunales que juzgan casos, Dios les instruyó a los jueces que era una abominación para él que los jueces perdonaran a los injustos.
Proverbios 17:15. El que justifica al impío es abominación para ti. Si alguien es culpable delante del tribunal, debe ser condenado. Eso es lo que exige la justicia. Cuando nosotros pensamos en esto, y pensamos precisamente en los jueces, cuando un juez deja libre a un criminal, no pensamos que ese juez es misericordioso, sino que lo tratamos de corrupto, un juez injusto, que debe ser destituido de su cargo porque no hizo bien su trabajo. Así ustedes ven que el concepto de justicia y el concepto de perdón, el concepto de condenación y el concepto de misericordia son opuestos. Pero el Salmo 85 nos enseña que la justicia y la misericordia se besan en el Evangelio. En la cruz de Cristo se reconcilia tanto la justicia de Dios como la misericordia de Dios. De modo que, como dice Romanos 4, Dios viene a ser el que justifica al impío. Algo que él precisamente prohibió a los jueces de Israel. Pero eso es posible solamente por el Evangelio. Ya vamos a ir y vamos a explicar este gran dilema que hay entre la justicia y la misericordia. Pero antes, vamos a introducir este tema a través de los primeros versículos que leemos ahí en el capítulo 8. A propósito, el título de este sermón es Condenada por el mundo, perdonada por Jesús. Pero, ¿cómo se introduce este pasaje? Ya vamos a llegar al tema de la justicia y el perdón. Es a través de diciéndonos acerca de la humildad de Jesús, la humildad del Señor. El capítulo 7 termina diciendo que cada uno se fue a su casa. Y para nosotros la casa es algo súper importante, la camita, la casita. De hecho, nadie acá vive sin hogar. Todos tenemos un techo donde ir cuando termina el trabajo, ¿cierto? Todos después de este culto nos vamos a ir para la casa. Cada uno se fue a su casa, dice la Escritura. De hecho, en nuestra sociedad es considerado de extrema pobreza no tener casa. Es considerado que eres un mendigo si no tienes casa, ¿cierto? Sin embargo, Jesús no tenía casa. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana, o sea, ¿dónde pasó la noche Jesús? En la ladera de un monte, durmiendo en la tierra. El dueño del universo, todas las cosas por él fueron creadas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El dueño del universo, que sostiene este universo con la palabra de su poder. Estamos de acuerdo que el verbo divino creó todas las cosas. Pero él no tiene casa. El Señor, cuando se humilló para no tener posesión. De hecho, el Señor no tenía absolutamente nada. A unos que los querían seguir les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué nos enseña esto? La humildad de Jesús. El Dios de la gloria se despojó a sí mismo, manifestándose en carne y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo pobre. La Escritura dice, y María envolvió al niño en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Y ese niño recién nacido es más grande que todo el mundo, pero fue puesto en un establo con animales.
No como nuestros hijos que nacen en una camilla, en un hospital por mano de doctores. El Hijo de Dios se hizo pobre. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes, Él se hizo pobre para que ustedes con su pobreza sean enriquecidos. Fue su humillación la que trajo nuestras riquezas. El Rey del universo no tiene nada. Nada. Se hizo pobre, se hizo humilde. Jesús el Cristo es la persona más desapegada de lo mundanal que usted alguna vez pueda conocer. Para Él no es importante lo que para nosotros es importante. Para nosotros es súper importante una casa, ¿o no? Pero para Él no. Y si se hizo hombre, ¿a qué vino si no a tener una casa? El que se casa, casa quiere. Pero el Señor demostró por su vida que eso no es lo más importante. Él estaba desapegado a lo mundanal. Entonces, si no vino a tener una casa, ¿a qué vino? Sigue el texto. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les... ¿Qué es lo realmente importante para Jesús? ¿Qué es lo que él valora? ¿Qué es lo que él hace? Lo realmente relevante para él es enseñar la palabra de Dios, instruir acerca de la voluntad de Dios. Él está preocupado por las personas y es más importante para Jesús que las personas tengan acceso a la palabra de Dios a que él tenga una almohada debajo de su sien. Ahí tú ves cuál es la importancia más suprema del Hijo de Dios que se encarnó. Hablamos de Jesucristo como el ser humano perfecto, ¿o no? Él es nuestro modelo a seguir. Ah, entonces, hermano Cristian, voy a vender mi casa y me voy a ir a vivir debajo del puente Pudeto. Por supuesto que eso no significa. Pero lo que sí nos enseña este pasaje es que debemos primero contemplar su humillación, contemplar su despojo, porque es a través de ese despojo del Día de la Gloria que nosotros somos enriquecidos. Pero enriquecidos ¿cómo? O sea, Jesús se humilló para no tener casa, para darnos a nosotros muchas casas. ¿De esa forma nos enriquece Jesús? Así de ridícula se escucha la teología de la prosperidad. Jesús no tuvo casa para que tú tengas 10. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor! ¿No? Nos lleva a contemplar su humillación. Entonces la riqueza que nosotros recibimos de su humillación no es terrenal, sino que es espiritual. Nos enseña y nos desafía la vida de Jesús a desapegarnos de las cosas materiales. El dinero que está en tu bolsillo son pedazos de papel con dibujitos. Tu casa son un montón de palos juntos y clavados. Los autos que valoramos, el BMW, el Mercedes, de mis sueños, es pedazo de chatarra moldeada, hermanos. Es fierro. Fierro con plástico unido. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no consiste en tus posesiones. Y eso claramente lo dejó demostrado la vida de Jesucristo. La vida no consiste en ser rico aquí y ahora. El hombre que intentó ser rico aquí y ahora y no fue rico para con Dios, Jesús le dice que fue necio y no sabio. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestro corazón? 1. Valore la eterna palabra de Dios. Atesórela, apréndala, enséñela a otros y predíquela. Eso es lo más importante. Te hago una pregunta. Si yo te doy 1.000 millones de pesos y digamos que esto es real,
y los tengo aquí en mi bolsillo, en un cheque, por supuesto. ¿Están preparados? Te doy 1.000 millones de pesos si nunca más en tu vida, con una condición, si nunca más tienes acceso a tu Biblia. No puedes nunca más leerla, no puedes nunca más meditarla, memorizarla, ni pensar en ella. Tú que eres un verdadero cristiano, ¿aceptas mi dinero? 1.000 millones de pesos, hermano. Es muy poco. Entonces, en nuestra lógica pasa lo siguiente. Nuestra Biblia, de acuerdo a lo que acabamos de decir, vale más que 1.000 millones de pesos, ¿o no? En nuestra respuesta. Para nosotros, la Biblia vale más que 1.000 millones de pesos. Entonces, si yo le digo a usted, vaya y regálele a su vecino 1.000 millones de pesos, ¿tiene algo más valioso que 1.000 millones de pesos que entregarle a su vecino, o no? ¿Qué amaba hacer Jesús? Enseñar la palabra, entregar la palabra. Y por la mañana bajó del monte, fue al templo y todo el pueblo vino a él, se sentó y les enseñó la palabra de Dios. ¿Tienes algo más valioso que regalar que 1.000 millones de pesos? La palabra de Dios. Ámala, apréndele, atesórala y entrégala. Esto nos enseña dos cosas. Uno, nuestro mayor tesoro es Dios. Por eso decimos que no podemos entregar la Biblia por nada. Porque Dios es nuestro mayor tesoro. Pero segundo, lo que debemos valorar en segundo lugar después de eso es a nuestro prójimo, tal como Jesús lo hacía. Preocupado por la gente, preocupado por sus necesidades. Y lo que más le preocupaba a Jesús era que la gente tuviera enseñanza de la voluntad de Dios. Por eso es una gran afrenta para Jesús cuando hay iglesias donde no se predica precisamente la Biblia, que es lo que Jesús más desea hacer. El Señor entonces, en resumen, nos enseña en estos breves versículos, uno, su humildad, desapegarnos de las cosas de este mundo, no valorar las cosas que el mundo valora. Dos, valorar la palabra de Dios. Nuestro mayor tesoro es Dios. Y segundo, valorar a la gente, hablarle a la gente. Usted puede cruzar su calle, ir a donde su vecino y entregarle algo más valioso que todo el oro de este mundo. Un versículo bíblico. Una palabra de aliento. Si tiene dos Biblias, regale una. Hable. Tiene un tesoro tremendo que usted no está dispuesto a renunciar por nada de este mundo. Enséñela. En tanto vemos a Jesús preocupado por la gente, lo vemos preocupado, enseñándole, ¿cierto? Desapegado a las cosas de este mundo, cada uno se fue a su casa, pero él dormía en la tierra y después volvía al monte a enseñar la palabra. Mientras vemos al buen pastor pastoreando a sus ovejas en verdes prados, como el Salmo 23, parece que esto es el Salmo 23. Todo el pueblo son como ovejitas en aguas de reposo, escuchando, alimentándose de la palabra de Dios. Aparecen en la escena los policías de la religión, los escribas y los fariseos. Y haciéndose espacio entre la multitud, arrojan en medio a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Indolentes a la vergüenza de esta mujer, pues la pusieron enfrente de todos. Su único deseo era la justicia, era su celo por la ley de Dios. La Escritura dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Su deseo era entrampar a Jesús en un tremendo dilema, una tentación venenosa y un puzzle que es casi imposible de resolver. Ya vamos a ir a en qué consiste este dilema. La Escritura dice, los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esa es una lisonja, maestro, rabí, ilumínanos.
¿Qué hay que hacer en este caso? Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ir entonces, esta es una tentación hipócrita. Y vamos a ir desglosando esta tentación. Primero, el caso. El caso es una mujer que fue infiel a su marido. Eso es lo que significa el adulterio. La mujer fue sorprendida en el acto mismo con otro hombre. Y la ley de Dios prohíbe el adulterio. ¿Qué mandamiento prohíbe el adulterio de los 10 mandamientos? No, el séptimo. Casi Esteban, casi. El séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Ley de Dios. Y ella fue descubierta en esto. Hay muchos adúlteros que adulteran, lo hacen escondida y escapan. Pero ella no logró escapar. Fue descubierta, fue sorprendida. Y la llevaron a Jesús para un juicio público. Los escribas y fariseos citan la ley de Moisés para hablar acerca de la pena por el adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Así que la pena por el adulterio es la muerte. Ahora, hay que recordar que Israel es una teocracia, ¿ya? O sea, no era solo un pueblo con leyes morales, también ellos tenían leyes civiles y ceremoniales. Y las leyes civiles prescribían las penas por los delitos. Entonces, en el contexto que estamos leyendo, son todos israelitas, están en Israel y hay una mujer sorprendida en adulterio. De acuerdo a la ley de Moisés, ella merece morir. De acuerdo a la ley de Dios, ella merece morir por lo que hizo. Ese es el caso. ¿Cuáles son las circunstancias del caso? ¿Qué está pasando? La mujer ha sido sorprendida, como dije, en un pecado flagrante, pero está siendo públicamente avergonzada. Está siendo tratada como si no tuviera nombre, como si no tuviera sentimientos. Ha sido arrojada en medio de todo el pueblo para que todos vean y todos sepan. Entonces hay una indolencia y una crueldad tremenda en sus acusadores, porque no la tratan con respeto, la están exponiendo al oprobio, la están ultrajando en público. Y ella es solo una pieza en su tablero. Ellos están dispuestos a que ella muera, pero ese no es su objetivo. El texto nos dice que su objetivo es matar a Jesús. Ese es su objetivo. Entonces la mujer, a ellos les da lo mismo. No le importa. Y ahí nosotros vemos la tremenda crueldad y la falta de amor por las demás que tenían los escribas y fariseos. Ellos están dispuestos a fusilar a una conejillo de indias con tal de atrapar a Jesús. No les importa. Ok, ese es el caso, estas son las circunstancias del caso, así se siente la mujer. ¿Cuál es el dilema? Porque esta pregunta es un dilema, hermano. Que la respuesta que tú des te entrampas. Y aquí vemos nosotros la astucia de los fariseos. ¿En qué consiste el dilema? El dilema, como digo, es una trampa. Porque si Jesús consentía en la muerte de ella, él iba a estar yendo en contra de la ley de los romanos. Porque los romanos, recuerden que Israel estaba subyugada en este entonces por Roma, los romanos se habían adscribido el derecho único de sentenciar a muerte a las personas. De hecho, más adelante, en Juan, cuando Jesucristo es llevado ante Pilato, capítulo 18, versículo 31, les dicen los fariseos a Pilato:
Pilato les dice, tómenle ustedes a Jesús y júzguenlo según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos no tenían permitido dar sentencia de muerte. Los romanos le habían quitado ese derecho. El único que podía ejercer la pena de muerte era Roma. Entonces, si Jesús consentía en la muerte de esta mujer, ¿cuál iba a ser la excusa de los fariseos? Ellos iban a ir a los romanos y le iban a decir, mira, aquí hay uno que te está desobedeciendo. Aquí hay uno que está haciendo sedicioso, no está guardando las leyes de Roma, porque él juzgó a alguien para que la mataran. Y todo el pueblo siguió lo que él dijo porque él es un maestro respetado. Entonces los romanos iban a prender a Jesús. Eso sí consentía en su muerte. Ahora, si no consentía en su muerte, por otro lado, y se iba a echar ¿a quién encima? Al pueblo. ¿Por qué? Porque iba en contra de la ley de Moisés. Esto nos dijo Moisés. ¿Tú pues qué dices? Entonces, si tú nunca hubieras tenido la respuesta que Jesús dice acá, si tú nunca lo hubieras leído, ni nunca lo hubieras escuchado, y yo que te he explicado este dilema, que si tú respondes sí, te entrampas. Si tú respondes no, te entrampas. De cualquier forma, ellos te van a tomar y te van a acusar. Te das cuenta que si piensa, si tú no tuvieras las palabras de Jesús, ¿cómo resuelves ese enigma? En tu razonamiento. ¿Qué responder? Nosotros vemos en esto la tremenda sabiduría. Tremenda sabiduría. Tremenda sabiduría del Señor. Ok, pero antes de hablar de su sabiduría, me voy a internar en el último punto de la tentación hipócrita, que es precisamente la hipocresía de estos acusadores. Como dije, ellos no quieren justicia. Porque si ellos quisieran justicia, ¿a dónde tendrían que haber llevado a la mujer? A un tribunal romano o ellos mismos tenían tribunales. No podían matar, eso sí, pero podían llevarla a su propio tribunal, ¿o no? ¿Por qué llevar a la mujer a Jesús? Si Jesús no es un juez, legalmente hablando, Jesús no es un juez, no es miembro del Sanedrín, no tiene potestad para juzgar casos. Eso lo hacen los propios tribunales israelitas. Entonces, si ellos quieren justicia, ¿por qué llevan a la mujer a Jesús? Ellos en realidad quieren destruir a Jesús, quieren acusarlo, cazar una palabra de su boca. Ese es su verdadero fin. Entonces, los fariseos no es gente que ama la justicia. Es gente que está dispuesta a usar los vacíos para obtener lo que quiere. Y esta gente, hemos visto que tiene una terrible crueldad con la mujer. Al arrojarla en medio, al ponerla a la vista de todos, sin amor por su prójimo, con un profundo desprecio por lo que no son como ellos. ¿Ustedes creen que ellos se consideran pecadores? A diferencia de la mujer que pusieron en medio, por supuesto que no. Nosotros no somos como ella. Pero además ellos tienen homicidio en el corazón. Entonces ellos toman lo que le conviene de la ley. Van a Jesús y le dicen, mira, lo que dice el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Pero qué dice el sexto mandamiento? No matarás. ¿Y a quiénes quieren ellos matar? A Jesús. Tienen homicidio en el corazón. Entonces toman lo que les conviene y lo que no les conviene, lo pasan por alto. No quieren justicia, son crueles, ni tampoco les importa la ley de Dios. Porque al que le importa la ley de Dios, quiere conformarse completamente a ella, no tomar trozos y dejar otros fuera. Es más fácil gritar 1000 pecados ajenos
que arrepentirte de uno propio. Así, los acusadores de la mujer demostraron ser más malvados que la mujer misma. Porque la mujer dio rienda a su deseo sexual y pecó y adulteró, engañó a su marido. Pero ellos quieren matar al unigénito Hijo de Dios. Ellos son crueles. Ellos no les importa tener un juicio parcial. Y ellos no aman la ley de Dios. Entonces, ¿quién es más pecador en la escena? ¿La mujer o los fariseos? ¿Qué es más peor? ¿Matar a tu vecino o matar al presidente de la República? ¿Saben que eso tiene un nombre en nuestra ley? Se llama magnicidio. Matar un magno, matar un grande. Querer matar al Hijo de Dios es querer matar a Dios mismo. Y ese es el pecado más terrible que pueda haber. Los más depravados y malos son los acusadores más severos e implacables. Y si esto no es suficiente demostrando su hipocresía, como dije, a ellos no les importa la ley. ¿Y cómo sabemos esto? Porque la ley que leí yo en Deuteronomio 22 y Levítico 20 decía que ambos adúlteros debían ser muertos. ¿Pero a quiénes llevan ellos? Al eslabón más débil. De hecho, lo más probable es que todo este embrollo haya sido algo que ellos mismos organizaron para atender la trampa a Jesús. Recuerdan que ellos tienen consejo entre ellos. Ellos conversan cómo podemos hacerle caer. Y lo más probable es que el adúltero esté con una piedra en la mano ahí, entre medio de ellos. Con todo esto se ve la tremenda hipocresía y la tremenda maldad de los fariseos y de los escribas. Entonces, ¿cuál es la exhortación para nosotros? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que medís, os será medido. Estos hombres estaban juzgando a esta mujer con una medida, pero ellos mismos eran culpables de esa misma medida. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2: eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Francis Schaeffer dijo que todos los hombres cargamos con una grabadora invisible, que graba todas nuestras palabras y graba todos nuestros juicios a los demás. Cómo nosotros le decimos a los demás cómo deben vivir, cómo nosotros le decimos a los demás cómo se deben comportar, cómo juzgamos como bueno o malo lo que otros hacen. Y Francis Schaeffer dice, usted tiene una grabadora que está grabando todo lo que usted dice. Y en el día del juicio, Dios va a ser completamente justo. ¿Y sabe lo que le va a decir? Ok, voy a ser justo contigo. Te voy a medir conforme a cómo tú mediste a otros. Entonces le vamos a poner play a esa grabadora y vamos a ver si tu vida se conformó a tu propia medida que le diste a otros. ¿Quién en este lugar va a salir inocente de transgredir sus propios juicios? Somos rápidos para juzgar a otros, pero somos indulgentes con nosotros mismos. Somos rápidos para decirle a otros lo que deben hacer, pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, tú que juzgas a otros, cuando lo juzgas, te estás condenando a ti mismo. Porque tú no estás dispuesto a cumplir esa misma medida que le das a otros. El juicio que tenían los fariseos y que tienen todas las personas que tienen una tremenda autojusticia es condenar a los demás y decirse a ellos mismos, yo no soy así.
Entonces el juicio de los demás, mis queridos hermanos, está basado en en un tremendo error, que es considerarte a ti mismo como bueno. Pero no te das cuenta de que tú has transgredido lo mismo que estás diciendo a otros. Por eso el Señor dice, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, mira bien la viga que hay en tu propio ojo. Los fariseos, en esto estamos viendo que los fariseos están juzgando una paja en alguien más, pero ellos tienen vigas. Esto nos impulsa hacia la dirección de, en lugar de estar pendiente de los demás, estar pendiente de ti mismo, de tu propio ojo, de tu propia viga, de tus propios pecados. Antes de mirar los pecados de otros, tienes que mirar los tuyos. Entonces, cuando tú te veas a ti mismo que otros hacen cosas que tú también has hecho, ¿cómo debe ser tu medida? ¿Cómo miras a otros? Tu medida debe ser misericordiosa. Tu medida debe ser el perdón. Tu medida debe ser la humildad y la mansedumbre para trabajar con los errores de los demás. Porque tú mismo has cometido esas mismas cosas. En distintos niveles. Si nosotros nos ponemos en una situación de lo que ellos hacen está tremendamente mal y van a ser condenados, y nosotros juzgamos así a la gente, nosotros no nos damos cuenta que por ese juicio nosotros nos estamos autocondenando. Entonces, ¿cómo es la medida que nosotros debemos dar a los otros pecadores? Debemos ser gente misericordiosa. Debemos ser gente de gracia. Debemos perdonar a los demás. Porque si tú fuiste perdonado, esa es la medida con la cual debes tratar a los demás. Dios no te trató conforme a tus iniquidades. Dios te trató conforme a la multitud de su misericordia. Y Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces en el día, 7 veces. No te digo 7 veces, pero hasta 70 veces 7. Eso es infinito, hermano. Pero nosotros caemos muchas veces en la trampa de la autojusticia, en la trampa del juicio rápido, en la trampa de la apariencia, en la trampa de estás condenado, en la trampa de esto no se hace así. Juzgamos a los demás, pero no nos damos cuenta de que nosotros también somos culpables. Y por eso no podemos tratar con gracia a los demás. Porque muchas veces nosotros no gustamos esa gracia en nuestras propias vidas. Y vivimos basados en la hipocresía y en la autojusticia. Y esto también tiene especial importancia para los predicadores. Yo leo este pasaje y me tiemblo, hermanos. Porque el que predica que no se ha de hurtar, ¿hurta? El que predica que debe tratar con amor, mi esposa sabe, ¿trata con amor? Así dice el apóstol Pablo en Romanos 2. Si yo predico la medida de Dios, yo también tengo que conformarme a esa medida. Si yo les enseño a ustedes algo, yo tengo que hacerlo primero. Así dice la Escritura que tiene que ser. Entonces, yo tiemblo antes y le pido al Señor que me ayude. Ya vimos la tentación de los hipócritas. Vimos en qué consiste el caso, vimos sus circunstancias, vimos la astucia de los fariseos, pero a la vez su tremenda hipocresía. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a este enigma? ¿Cómo Jesús se va a librar de esta? Ellos dicen, lo tenemos entre la espada y la pared. De hecho, por eso la llevan y la ponen en medio, enfrente de todos. Sorprendentemente, ¿cómo responde Jesús? No respondiendo. Cuando le dijeron eso, dice la Escritura,
Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Le respondió inmediatamente? Muchos especulan qué estaba escribiendo en el suelo. Unos dicen que estaba escribiendo los pecados de esas personas. Y otros dicen un montón de cosas, que hizo una figura o algo así. No sabemos porque la Biblia no revela. Pero hay algo muy especial en escribir algo en el polvo. Y es algo que dice en Jeremías 17:13. Hermano Alex, busque Jeremías 17:13 y léalo a viva voz, por favor. Jeremías 17:13. 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Qué vimos nosotros en los dos sermones anteriores? ¿Cuál es la frase emblema del capítulo 7? Agua viva. Si alguno tiene sed, Jesús es el manantial de aguas vivas. Pero los judíos están rechazando a Jesús, ¿o no? Quieren matarlo. ¿Qué dice Jeremías 17? ¿Qué va a hacer Jehová con las personas que rechazan el manantial de aguas vivas? Los va a escribir en el polvo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está escribiendo en el polvo. Y los fariseos insisten en preguntarle porque es como que no los pesca. Y dice, pero ellos insistieron en preguntarle. Entonces se levantó y les dijo una frase, hermanos. Una frase y disipó a sus enemigos. Les dijo una frase nada más y lo que para ellos era una ecuación diferencial, para Jesús era una suma de 2 más 2. Disipa a los asesinos a través de sus conciencias. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él devuelve la responsabilidad a los testigos. La ley decía que los testigos debían ser los primeros en lapidar a los culpables, los que vieron. Pero el que vio no podía a la vez ser culpable del mismo pecado, ¿cierto? Tendría que estar absuelto de ese pecado para poder lapidar al otro, ¿o no? Entonces lo que Jesús aquí está diciendo es que ellos son culpables de ese mismo pecado que están juzgando. Y aún más, por todas las cosas que yo dije anteriormente. Por sus asesinatos en el corazón, por su crueldad, por su falta de amor. ¿Y qué comienza a pasar? La conciencia. La conciencia los hizo retroceder. Ellos comenzaron a pensar en estas palabras que dijo Jesús y salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Jesús no estaba haciendo de la perfección impecable un requisito para hacer cumplir la ley. De lo contrario, nadie podría hacerla cumplir. Eso no significa el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, no significa que tienes que ser perfecto para aplicar el juicio. Pero lo que sí quiere decir, esto, como ya dije, es que los acusadores no debían ser partícipes de ese mismo pecado. Y ellos entramparon eso, ellos armaron eso para llevárselo a Jesús. Entonces ellos están involucrados en ese pecado. Por la respuesta magistral de Jesús, no minimiza la culpa de la mujer y no niega la santidad de la ley, pero con su revelación le quita a los escribas y fariseos el fundamento por el cual ellos creían ser jueces y ejecutores, pero no se ajustaban a la ley. Porque los mismos testigos y ejecutores eran culpables del mismo pecado.
y peores pecados. Entonces ellos eran culpables de la hipocresía, de querer juzgar la paja de alguien más y tener una viga en el ojo. Y esa es no la astucia, la brillantez de Jesús, que por estas palabras Él hizo que las conciencias de todos los escribas y maestros de la ley se dieran cuenta de que no eran aptos, no tenían un testimonio, no tenían un testimonio delante de Dios bueno para llevar a cabo ese juicio. No tienen un testimonio correcto delante de Dios. Entonces el testigo que lanzaba la piedra debía, con conciencia limpia, decir: yo estoy libre de ese pecado y yo no participé en ese pecado. Pero cuando Jesús dijo esto, todos se retiraron, porque fueron acusados por sus conciencias. Jesús no juzgó a la mujer, Jesús juzgó a los jueces y les demostró que ellos estaban inhabilitados para cumplir ese rol. No diciéndoles: ustedes están inhabilitados para hacer esto, sino apelando a sus conciencias. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos empezaron a salir y a irse uno a uno. Y por su gran misericordia libró a la mujer de ser lapidada. No se casó con el asentimiento de la mujer, Jesús no se casó con el no asentimiento de matar a la mujer, pero tampoco negó su culpa, ni tampoco fue en contra de las leyes romanas. Jesucristo salió de la encrucijada, ¿lo ven? Con una tremenda e inigualable sabiduría. Así de sabio Jesús. Esa es su tremenda sabiduría. Hay problemas, hay enigmas en tu vida, hay encrucijadas. ¿Para dónde tienes que ir por sabiduría? A la fuente de sabiduría. A aquel que es capaz de por una frase salir de este dilema que ninguno de nosotros podría haber contestado bien. Jesús es la fuente de sabiduría. Por eso Santiago dice que si alguno está en pruebas, pida sabiduría a Dios. Pida sabiduría y le será dada, pero pida con fe sabiduría, no dudando. Y el Señor, esta misma sabiduría, por su Espíritu Santo, te la va a dar. Y parece que en tu situación, si eliges un camino, te va mal. Y si escoges el otro camino, te va mal. Ora al que es más sabio que Salomón. Y te va a dar la salida correcta. Finalmente, ¿qué vemos? El perdón de Jesús. El perdón del Señor a esta mujer. Dice la Escritura, enderezándose Jesús, antes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. No vine para juzgar a los hombres, sino para salvar. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dos cosas de este encuentro de Jesús con esta mujer adulta. Uno, ni yo te condeno. Aunque todo el mundo sentenció a esta mujer, aunque todos los hombres decían que ella merecía la condenación, Jesús la perdonó. De la misma forma, mis queridos hermanos, ¿tú conoces la extrema maldad de tu corazón? ¿Tú conoces que si hubiera un proyector acá, donde salieran todos tus pensamientos de esta semana, todas tus obras y tus palabras, y todos nosotros y todo Ancud viera lo que pasó por tu mente y por tu corazón esta semana? ¿Tú sabes que todos al unísono te condenaríamos?
John Brown de Harrington dijo: conozco la extrema maldad de mi corazón, una maldad que hubiera incitado a cualquiera a condenarme, excepto a un Jesús que es infinito de amor. Jesús es el único que te conoce al 100%, que sabe tus pensamientos, tus motivaciones, y con todo Él dice: yo no te condeno. No te condeno, absuelto, liberado de tu culpa. El tremendo amor del Señor, la tremenda misericordia de una mujer que fue arrojada, ultrajada, oprobio para los demás, una burla, un espectáculo para los demás. Todos la condenaron, todos la juzgaron, todos la apuntaron con el dedo, pero Jesús le dijo: yo no te condeno. Todos te condenan, pero yo te perdono. No importa lo que los demás piensen de ti, es lo que Jesús dice de ti. Eso es lo que importa. Ni yo te condeno. Absolución, perdón inigualable, misericordia a raudal para con esta mujer. Ella no es inocente. No es inocente. Es culpable. Y de acuerdo a la ley de Moisés, ella debe morir. Pero Jesús le dice: yo no te condeno. Yo no te condeno. Como yo decía en la confesión de pecados, has venido tú hoy a presentarte en medio de Dios con manchas y pecados en tu semana. Has venido hoy a presentarte tú delante del Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, con impureza sexual como esta mujer. Has venido tú a presentarte delante de Dios habiendo juzgado a otros, pero tú mismo siendo y sabiendo en tu conciencia que has sido hipócrita. Te sientes manchado, te sientes manchada, sientes que mereces la condenación. Miras la santidad de Dios y dices: yo merezco que me arrojes al infierno por mis pecados. Y ves esa mancha. Pero hoy, a los pies de la cruz, mis hermanos, hay una fuente, un raudal para limpiar tus manchas, para limpiar tus pecados, para limpiar tu impureza sexual, para limpiar tu juicio hipócrita, para limpiar tus enojos, tus mentiras. Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Ha engrandecido Dios su misericordia sobre tu vida? Más que la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Ha arrojado Él tus pecados? ¿Cuán lejos están el oriente del occidente? Pero aquí pasa algo. Y es que nos viene a la mente el dilema del inicio. ¿Cómo Dios puede ser justo y a la vez misericordioso? ¿Cómo Jesús pudo perdonar a esta mujer, siendo que la justicia de Dios decía que debía morir? La justicia y la paz se besan en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo murió por el adulterio de esta mujer. Y Él fue castigado como un adúltero. Él llevó tus impurezas sexuales en la cruz. Él llevó tus enojos en la cruz. Él llevó tu hipocresía en la cruz. Así que ¿de dónde tú vas a obtener la limpieza y el perdón de pecados? A los pies de la cruz, mirando y creyendo que Él te amó y se entregó a sí mismo por ti. Y si tú crees en Él, todos tus pecados serán limpiados. Dios creará en ti un nuevo corazón que lo ame. Tantas veces has intentado dejar tu pecado, dejar tus maldades por tus propias fuerzas y no has podido. Y la razón por la que no puedes es porque no estás mirando al único lugar donde puedes ser limpiado. De aquí sale el raudal, como dice el himno.
Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde se lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerja en él. Hermanos, aquí está la fuente. Aquí puedes tener un nuevo corazón. Aquí puedes ser limpiado de todas tus manchas. Y tú dices, sí, me va a perdonar, pero ¿y dónde está la justicia de Dios? Aquí está la justicia de Dios, la ira de Dios por un lado, yendo hacia Jesucristo en la cruz y cargando con todos los pecados, castigándolo por tus iniquidades, pero por otro lado la misericordia del Dios bendito para perdonarte, se juntan en Él, para que Dios sea justo y misericordioso. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él llevó tus culpas y llevó tus manchas para que tú seas limpiado. Así que dile a Dios, purifícame, límpiame, lava mi mente, lava mi corazón, dame un nuevo corazón por la sangre de Manuel, por la sangre del Señor. Dios dejó de ser justo al perdonarte. Dios echó tus pecados debajo de la alfombra y los olvidó. No, Dios no fue indulgente. Dios no puso tus pecados debajo de la alfombra, hizo como que no los viera. Dios puso tus pecados. Fue tan importante para Él librarte de tus pecados que no escatimó a su propio Hijo y lo puso en la cruz. Al ser más importante y sublime del universo, ¿cuánta bondad hay de Dios para tu alma? Que sentenció a su propio Hijo por amor a ti, para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda. Él condenó a su propio Hijo. Él fue lapidado, fue molido con la ira de Dios, para que tú a ti se te diga en el tribunal de Dios, no te condeno. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo Él te promete la absolución de tus pecados, sino que a la vez también te reviste de una justicia que no es tuya, sino que es de Él. Es la justicia por la cual Él vivió. Y ahora cuando Dios te mira, ¿qué ve? Si tú tienes tu fe en Jesucristo, ¿qué ve Dios? Dice el profeta Miqueas, que Él olvida tus pecados. El Dios que todo lo sabe, decide olvidar tus pecados. Yo muchas veces le digo esto a mi esposa. Si me estás recordando algo por lo cual me perdonaste, entonces eso no es verdadero perdón. Dios te echa en cara lo que te perdonó. Dios olvida. Los echa a lo profundo del mar. No se acuerda nunca más de ellos. Nunca más en su mente. Nunca más para condenarte. Y ante sus ojos estás vestido como una criatura perfecta. No por ti, por Él. Porque estás unido a Jesucristo. Ni yo te condeno. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero lo último, y con esto finalizo. Vete y no peques más. La gracia de Dios no es un cheque en blanco para vivir como uno quiere. La gracia de Dios no nos impulsa a seguir pecando, porque al mirar este precio, hermanos, al mirar este gran costo, infinito costo, el Rey sublime de la gloria, muriendo por gusanos del polvo, por gente rebelde que se abrazó a la rebeldía. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos da un nuevo corazón y nos lleva a ir y no volver a cometer los mismos pecados. A vivir en santidad, a vivir en piedad. No para ganar nuestra salvación, no para ganar el amor de Dios, sino porque Dios nos amó tanto que eso produce en nosotros un cambio, una nueva vida. Vete y no peques más. Vete y arrepiéntete de tu pecado. Vete y vive ahora para mi gloria. Pero no en tus fuerzas. Todos los días tienes que venir a los pies de esta cruz
y ser lavado de todas tus manchas. Y recordar que cada vez que haces una oración, no es por tus méritos, es por la gracia de Dios. Y cuando tuviste un mal día, no fue tan malo como para venir a la cruz a ser limpiado. Y cuando tuviste un buen día, tienes que decir, todo es por gracia. Soy lo que soy por la gracia de Dios, no por méritos. Gloria a Dios, aleluya, alabemos al Señor, porque Él es bueno, porque sus misericordias son para siempre, se renuevan cada mañana. Ni yo te condeno, vete y no peques más.